Eh, Mira, lo que habíamos estado viendo, ¿no es cierto?, hasta aquí es una especie de introducción, si se quiere, ¿no es cierto?, a de qué se trata la economía, ¿ok? Nosotros vamos, ya tenemos más o menos clara la película de lo que vamos a estudiar, ¿no es cierto?, como de manera muy somera, ¿no es cierto?, de aquí a la primera mitad del semestre, ¿ok? Pero faltan algunas cosillas, ¿ok? Lo de hoy día, ¿no es cierto?, es simplemente una presentación de un área de la macroeconomía, de la economía, ¿no es cierto?, que se llama la macroeconomía. La macroeconomía, ¿no es cierto?, estoy grabando, sí. La macroeconomía, ¿no es cierto?, se refiere, ¿no es cierto?, es un invento relativamente reciente, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, hasta hace no muchos años atrás, ¿no es cierto?, en macroeconomía, mientras no existía esta disciplina, esta subdisciplina, ¿no es cierto?, se tendía a pensar, ¿no es cierto?, de que no había mucha diferencia, ¿no es cierto?, entre hablar de la teoría del consumidor, qué sé yo, de la empresa y otras cosas más, ¿no es cierto?, y hablar sobre la riqueza de las naciones, por ejemplo, ¿ok? Fue necesario, ¿no es cierto?, una recesión, la recesión del 29, para que una persona, ¿no es cierto?, empezara a pensar las cosas de una manera un poco distinta, ¿ok? Este tema ustedes lo vieron probablemente en el colegio, ¿ok? Y se lo presentaron como parte del curso de economía. Cuestión que, por supuesto, que los profesores son parte del problema en nuestro país, ¿no es cierto? En realidad ellos no tienen la más remota idea de nada. Eh, la cuestión es la siguiente. Keynes, ¿no es cierto? Lord Maynard Keynes, ¿no es cierto? Para que ustedes lo vean. Keynes. Eh, la teoría del interés, el consumo y el dinero, algo así, ¿no es cierto?, que se llama la inversión y el dinero. Lord Robert Keynes. Maynard Robert Keynes. Este es el primer autor, ¿no es cierto?, que enfoca las cosas de una manera distinta, ¿ok? Que se empieza a preocupar un poco de temas, ¿no es cierto?, que son conductas agregadas. Aquí, ¿no es cierto?, hay un montón de, si se quiere, de cosas raras, ¿no es cierto?, que para la época resultaron bastante chocantes, ¿ok? Hoy día ya estamos más acostumbrados a esto, ¿no es cierto?, pero Keynes lo pensó de la siguiente manera, mira, dijo, mire, en realidad, ¿no es cierto?, uno puede pensar la economía de un país, ¿no es cierto?, como compuesta, ¿no es cierto?, básicamente, ¿no es cierto?, por, digamos, por una parte, empresas y por familias, ¿ok? Las empresas y las familias, ¿no es cierto?, se relacionan a través de los mercados, ¿no es cierto?, y básicamente, ¿no es cierto?, intercambian bienes. Bienes, ¿no es cierto?, significa que las empresas, ¿no es cierto?, le proveen a la familia, ¿no es cierto?, bienes y servicios. ¿Ok? Estamos pensando que cuando ustedes van a comprar un celular, ¿no es cierto?, hay una empresa, una compañía, ¿no es cierto?, que fabrica celulares y les vende un celular, ¿no es cierto? Qué sé yo, hay una empresa, ¿no es cierto?, qué sé yo, les conecta a un medidor de luz, ¿no es cierto?, ustedes le pagan la luz que les entrega la empresa eléctrica. Van a comprar ropa, ¿no es cierto?, y qué sé yo, y hay otra empresa que fabrica ropa, ¿no es cierto?, que ustedes les vende esos bienes y servicios, ¿ok? Eso es básicamente una corriente de bienes. A su vez, las familias le entregan a las empresas, ¿no es cierto?, si se quiere, servicios, básicamente servicios del trabajo. La familia, ¿no es cierto?, obtienen de hecho sus ingresos, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, de una actividad real. ¿Ok? Las familias, ¿no es cierto?, tienen algunos de sus componentes, ¿no es cierto?, que si el papá, la mamá, ambos, ¿no es cierto?, o quien sea, ¿no es cierto?, que regularmente va a trabajar a una empresa. ¿Ok? Cumple una función. ¿Ok? Cumple una función específica. Que si yo en la universidad, ¿no es cierto?, hay un montón de tipos, ¿no es cierto?, que hacen clases. ¿Ok? Hay otros montones de tipos, ¿no es cierto?, que se dedican a hacer la vida difícil, ¿no es cierto?, porque tramitan papelitos, burocracia, ¿ok? En un garaje, ¿no es cierto?, hay un señor mecánico, ¿no es cierto?, que sabe de mecánica, ¿no es cierto?, que sabe soltar tuercas, apretar otras cosas, de que si yo quiero, ¿no es cierto?, ese es el trabajo que hacen, es un trabajo real, ¿ok? Es un servicio, ¿no es cierto?, que es directamente vinculado, ¿no es cierto?, a lo que vende después la empresa. Por lo mismo, ¿no es cierto?, resulta, ¿no es cierto?, que en paralelo, ¿no es cierto?, empieza a ocurrir otra cosa más. Las empresas, ¿no es cierto?, pagan a la familia, ¿no es cierto?, remuneraciones, ¿no es cierto?, utilidades, ¿no es cierto?, las empresas son de las familias, ¿no es cierto?, la empresa es un ente ficticio, es una persona jurídica, ¿no es cierto?, para decirlo en el lenguaje de abogado, ¿no es cierto?, pero en realidad la empresa no tiene ninguna existencia por sí misma, ¿no es cierto?, es una organización, ¿no es cierto?,
de personas que dan origen a una entidad distinta, ¿no es cierto?, que le llaman empresa, ¿ok? Esa empresa, esa organización, ¿no es cierto?, es la que contrata a las personas, ¿no es cierto?, para que hagan, para que aprieten y suelten tuerca, ¿no es cierto?, qué sé yo, para que planten tomate, ¿no es cierto?, para que hagan clases, para lo que sea, ¿no es cierto?, y por eso les pagan un sueldo, ¿ok? Las familias, a su vez, ¿no es cierto?, lo que hacen es que compran bienes y servicios de consumo. Lo habíamos dicho acá, ¿no es cierto?, que están los bienes y servicios de consumo, ¿no es cierto?, y por esa razón, ¿no es cierto?, devuelven consumo. Pero estos que están en rojo, ¿no es cierto?, están nominados en pesos, en moneda, en dinero, ¿ok? En negro, ¿no es cierto?, están las corrientes reales, si se quiere, ¿no es cierto? Es decir, aquí hay cosas tan distintas como, qué sé yo, como los zapallos, los tomates, qué sé yo, los teléfonos celulares, ¿no es cierto?, las clases de economía. Y acá hay, ¿no es cierto?, un trabajo real también, en el sentido, ¿no es cierto?, que hay gente haciendo cosas en la empresa, ¿no es cierto?, que permiten producir un celular, un tomate o una clase de economía, ¿ok? Como contrapartida, entonces las empresas le pagan a la familia, ¿no es cierto?, sueldos. Si tú eres dueño de la empresa y no te pagan sueldo, te pagan una participación de las utilidades de la empresa, ¿ok? Pero en definitiva, ¿no es cierto?, todo lo que generan las empresas va a dar a las familias. A su vez, las familias, ¿no es cierto?, entregan todo lo que tiene que ver con ¿cómo se llama?, pagan por los bienes y servicios que han recibido, ¿no es cierto?, y lo pagan en dinero. ¿Estamos claros? Esta es la lógica, ¿no es cierto?, de los modelos macroeconómicos, todos. ¿Ok? La macroeconomía descansa en este esquema sencillito. ¿Ok? Por supuesto, el esquema se puede complicar muchísimo más, ¿no es cierto? Porque aquí uno podría decir, mira, también hay un gobierno, ¿cierto? Aquí hay un gobierno, ¿no es cierto?, que también entrega ciertos bienes y servicios, ¿no es cierto?, a las personas y a las familias, ¿ok? Seamos consistentes, pongámoslo por lápiz negro, ¿no es cierto? Entrega, qué sé yo, bienes reales a las personas y a las empresas, ¿ok? Esos son bienes públicos, ¿ok? Estos son bienes públicos, ¿ok? Y como contrapartida de eso, ¿no es cierto?, tanto las familias como las empresas, ¿no es cierto?, devuelven impuestos, ¿no es cierto?, que es la forma en que se financia el gobierno, ¿ok? Aquí hay impuestos. ¿Queremos complicar más el monito? Bueno, podemos agregar, ¿no es cierto?, también un sector externo. Un sector externo, ¿ok? Que son los extranjeros, ¿ok? Con los extranjeros nos pasa algo muy parecido, ¿ok? Al mismo esquema que hemos venido repitiendo acá hasta el infinito. El sector externo, ¿no es cierto?, nos entrega bienes y servicios. Qué sé yo, todos los celulares nuestros que usamos acá, ¿no es cierto?, son chinos, ¿no es cierto? Por tanto, aquí van teléfonos celulares, ¿no es cierto?, qué sé yo, va ropa china, ¿no es cierto?, va, qué sé yo, van autos chinos, van todas esas cosas, ¿no es cierto?, que vienen de China y también de otros países, ¿ok? Bien, pero bien, son bienes y servicios también. Ya ustedes cuando, qué sé yo, usan Google, ¿no es cierto?, están usando, ¿no es cierto?, un servicio de una empresa norteamericana, ¿ok? Cuando compran a través de Amazon, ¿no es cierto?, entonces Amazon también es una empresa extranjera, ¿no es cierto?, que les está prestando un servicio, ¿ok? Aquí hay mucho cuento, ¿no es cierto?, sobre las cuentas nacionales. Lo mismo ocurre, ¿no es cierto?, en el sentido inverso. También hay bienes y servicios, ¿no es cierto?, que el país exporta, ¿ok? Estas son las importaciones medidas en bienes, y estas son las exportaciones medidas en bienes, ¿ok? ¿Qué es lo que vende Chile, ¿no es cierto?, en el extranjero? Bueno, vende cobre, vende fruta, madera, ¿no es cierto?, qué sé yo, varias otras cosillas por el estilo, ¿ok? Y por supuesto, esto también tiene una corriente monetaria, en dinero. O sea, por las importaciones que nosotros hacemos, nosotros también nosotros pagamos, ahora en dólares, por las importaciones que nosotros hacemos. Entre otras razones, porque además, ¿no es cierto?, a nosotros las exportaciones que nosotros hacemos, el cobre, la fruta, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, eso también lo pagan en dólares. ¿Estamos claros? Esto que está acá, ¿no es cierto, muchachos?, es el esquema completo de una economía desde el punto de vista macroeconómico. Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, aquí no hay consumidores, no hay productores, ¿no es cierto?, no hay empresas, o más o menos hay empresas, ¿no es cierto?, pero no nos interesa mucho cómo operan las empresas, ¿ok? Hay familias, hay un gobierno, ¿no es cierto?, qué sé yo, y todos tienen más o menos el mismo papel, ¿ok? ¿Qué es lo que importa de esto? Keynes, ¿no es cierto?, puso atención, ¿no es cierto?,
la macroeconomía pone atención, ¿no es cierto?, justamente a estas variables, ¿no es cierto?, de flujo, a estas flechitas, ¿no es cierto?, que yo mostré acá, ¿no es cierto?, yendo de un lado para otro, ¿no es cierto? Esas son las flechitas que mide la macroeconomía, ¿ok? Eso es lo que mide, ¿ok? ¿Cuánta plata gastamos en consumo, ¿no es cierto? ¿Cuánto se ingresó por remuneraciones, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Todo eso se puede medir en una unidad común, ¿no es cierto?, que es el dinero, ¿ok? Los dólares, ¿no es cierto?, entran y salen del país, ¿no es cierto?, pero no son muy frecuentes las transacciones en dólares. Hay una especie de cajero central, ¿no es cierto?, el Banco Central, que cambia, ¿no es cierto?, los dólares a pesos, ¿no es cierto?, y los pesos a dólares según la necesidad de las personas. Si tú eres un importador de productos, ¿no es cierto?, vas a necesitar dólares y por tanto el Banco Central o otro banco te vende dólares, ¿no es cierto?, para que tú puedas comprar en el extranjero. Y cuando aparece una empresa que vende productos en el extranjero, ¿no es cierto?, entonces, ¿no es cierto?, viene con dólares, porque a él le pagan en dólares, por ejemplo, Codelco, y los lleva al Banco Central, ¿no es cierto?, porque los dólares no sirven de mucho, ¿no es cierto?, y le pasan pesos. Y con eso le puede pagar a sus trabajadores, a sus proveedores, etcétera, etcétera. ¿Ok? O sea, las corrientes que están en rojo, ¿no es cierto?, son la contrapartida en dinero, ¿no es cierto?, de aquellas magnitudes que están en negro, ¿no es cierto?, que son bienes y servicios que no son comparables fácilmente entre ellos. O sea, yo digo, mire, ¿sabe qué más? Nosotros estamos exportando, ¿no es cierto?, que si yo 5 millones de toneladas de cobre. ¿Eso es comparable con importar 200.000 autos? Son unidades completamente distintas. ¿Se dan cuenta? Entonces, medirlo en dinero nos permite, ¿no es cierto?, hacer comparaciones, que si yo, ¿no es cierto?, ver equilibrios, magnitudes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Ok? Y aquí empieza, ¿no es cierto?, entonces la parte más teórica. Este es el esquema general, si se quiere. Esta es, si se quiere, la forma en que se presenta el problema económico, ¿no es cierto?, en el sentido de que cuál es el interés de trabajo. ¿Ok? A Keynes no le interesa cómo se comportan las personas. Desde el punto de vista macroeconómico no nos importa mucho cómo se comportan las empresas, las personas, ni cómo se comportan las familias, ni cómo se comportan las empresas. Nos da más o menos lo mismo. Lo que importa acá, ¿no es cierto?, es que aquí hay una corriente de remuneraciones, ¿no es cierto?, que va a dar a las familias, y una corriente de consumo que va a dar a la empresa. ¿Ok? Este es el punto, chanchinos. ¿Ok? ¿Se acuerdan de haberlo visto esto en el colegio? ¿Pocaso? No. ¿No lo vieron en el colegio esta cuestión? Esto es lo que se conoce como el flujo circular de la renta. Esto es lo que se conoce como el flujo circular de la renta. Ustedes se dan cuenta, efectivamente, aquí hay flujo simplemente. O sea, todo aquello, ¿no es cierto?, que le pagan como remuneración a la familia, ¿no es cierto?, se va a convertir en consumo, se le van a devolver a las empresas. O sea, está claro también como se llama, que las familias también prestan servicios al Estado y por eso también les pagan, qué sé yo qué, pero el esquema es el mismo. ¿Ok? O sea, ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, en el esquema general, ¿no es cierto? A ver, despejamos este monito, les tinca, despejemos el monito. Yo tengo un truco para despejar el monito. Tiqui, 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 lo vamos a dejar como estaba al principio. Ahí estamos borrando el gobierno, qué sé yo, ¿no es cierto? Consumo en pesos. Listo, fin, hasta ahí, mira. Y utilidad, ¿no es cierto?, también está medio en pesos. ¿Cuál es el problema con esto? El problema, ¿no es cierto?, que observa Keynes, ¿no es cierto?, es que en realidad las decisiones de consumo y las decisiones de producción, ¿no es cierto?, de las empresas no están necesariamente sincronizadas. ¿Ok? Entonces, en un esquema como este, ¿no es cierto?, ¿cómo se coordina, ¿no es cierto?, el hecho de que las personas quieran consumir exactamente lo mismo que van a recibir de las empresas? La respuesta es el mercado. El problema que tiene eso, ¿no es cierto?, es que el mercado puede fallar. ¿Ok? Entonces puede ocurrir, ¿no es cierto?, por ejemplo, que qué sé yo, que las personas, ¿no es cierto?, qué sé yo, que las familias, por ejemplo, les pagan los sueldos, ¿no es cierto?, pero una parte de eso, ¿no es cierto?, les bajó alguna rana de algún tipo, ¿no es cierto?, y los muchachos en vez de gastarlo, ¿no es cierto?, por ejemplo, van y sacan esto y lo ahorran. De modo tal de que la corriente de consumo es más chica.
no se devuelve lo mismo que pagaron las empresas como sueldos. ¿Qué va a ocurrir en un caso como ese? Bueno, en un caso como ese, ¿no es cierto?, las empresas se van a encontrar, ¿no es cierto?, con que no están vendiendo todo lo que ellas pensaron que iban a vender, por lo que pagaron sueldos, de hecho. Las empresas van a tener problemas. ¿Te das cuenta? Las empresas, ¿no es cierto?, están produciendo más de lo que la gente está decidiendo comprar o consumir. Se están quedando acachadas, en definitiva. Y además, ¿no es cierto?, están contratando, tienen un montón de gente contratada, ¿no es cierto?, que está produciendo para nada. ¿Dan cuenta? Para no venderlo. ¿Qué es lo que les diría un economista clásico sobre este asunto? Ah, bueno, pero si la gente está gastando menos, ¿no es cierto?, lo que tienen que ocurrir es que tienen que bajar los precios, ¿no es cierto? Y ahí de esa manera, ¿no es cierto?, se va a equilibrar de nuevo la cuestión. Sencillo. De hecho, aquí hay reclamantes residuales, ¿no es cierto?, que son los dueños de las empresas, lo único que va a ocurrir es que ellos van a ganar menos. ¿Se dan cuenta? Y como van a ganar menos, se acabó el problema, ¿ok? No es tan así. Que ahí nos dice, mira, los sueldos, ¿no es cierto?, se pactan mucho tiempo antes, ¿no es cierto?, de que ocurre el proceso productivo. Si la empresa produjo de más, ¿no es cierto?, va a tener un problema serio, ¿no es cierto?, de caja, por último. No va a poder pagar todos los sueldos que tiene contratados. De hecho, lo más probable, ¿no es cierto?, dice Keynes, ¿no es cierto?, es que es más fácil ajustar la producción que, por ejemplo, reducir los sueldos. Disminuir la producción, ¿no es cierto?, significa que tú gastas menos en procesos productivos, qué sé yo, que gastas menos en materia prima, ¿no es cierto?, qué sé yo, que en transporte, en servicios de venta, qué sé yo, que, ¿no es cierto?, gastas menos en un montón de cosas, ¿no es cierto?, de modo tal, ¿no es cierto?, de que en realidad, y claro, empiezas a pagar menos a las personas que te prestan servicio. Si la empresa es, no sé, una panadería, ¿no es cierto?, y ve que está vendiendo poco pan, va a empezar a comprar menos harina. ¿Te das cuenta? Y va a transmitir ese mismo problema, ¿no es cierto?, a la persona, ¿no es cierto?, que vende harina. ¿Te das cuenta? Puede ocurrir al revés. Puede ocurrir, ¿no es cierto?, que las familias, ¿no es cierto?, decidan que lo han pasado muy mal con la pandemia, que si yo quiero, ¿no es cierto?, se van a desquitar gastando. Andan con la depre, ¿no es cierto?, y al igual que las mujeres, ¿no es cierto?, van a salir a comprar. Esa fue una broma sexista. ¿Nadie dijo nada? Fue una broma, como dicen, machista heteronormada. Pero también puedo decir el chiste al revés. Ya, bueno, fin. Además que está reforma el chiste. Bien, lo que les decía, ¿no es cierto?, era que puede ocurrir al revés. Puede ocurrir, ¿no es cierto?, que la gente, ¿no es cierto?, que si decida consumir más de lo que están ganando. Se encalillan, toman crédito de consumo, qué sé yo, ¿no es cierto?, lo que sea. Y puede ocurrir, ¿no es cierto?, que la gente vaya a comprar más bienes de los que las empresas supusieron en un principio. ¿Qué va a ocurrir en ese caso? Bueno, en ese caso, ¿no es cierto?, lo que va a ocurrir es que las empresas van a ver que venden mucho más de lo que esperaban. Se les van a acabar los stocks, ¿no es cierto? No es fácil ajustar la producción. Una de las cosas que puede ocurrir es que las empresas empiecen a subir los precios de los bienes y servicios que venden. Y eso es lo que diría un economista clásico. Keynes te diría, ¿no es cierto?, cuidado, ¿no es cierto?, de nuevo, el mercado no es fácil que cambie de opinión respecto a los precios. O sea, si hay mucha venta, ¿no es cierto?, qué sé yo, la pregunta es ¿quién sube primero los precios? Piensen, por ejemplo, que si yo que haya, no sé, 2 o 3 panaderías, ¿no es cierto? ¿Cuál es la primera panadería que sube el precio? Puede ocurrir que si tú subes el precio solito, ¿no es cierto?, se te vayan todos los clientes. Keynes, de hecho, ¿no es cierto?, desconfía mucho del mecanismo de precios y de la asignación de recursos por el mercado, ¿no es cierto? Y tiende a creer, ¿no es cierto?, que este tipo de cosas se producen más bien por ajustes cuantitativos, es decir, por ajustes de la producción. ¿Ok? Bueno, lo que va a ocurrir ahí, ¿no es cierto?, es que las empresas van a encontrar que tienen fila de clientes esperando, ¿no es cierto?, para comprar. Si eso es así, ¿no es cierto?, lo que van a hacer las empresas en realidad no es tanto hacer cosas feas como subir los precios, sino que van a aumentar la producción. ¿Ok? Aumentar la producción, ¿no es cierto?, significa que tienen que empezar a contratar más trabajadores, contratar más materia prima, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate lo que estoy diciendo. Este mecanismo, ¿no es cierto?, en el cual no están sincronizados las familias con las empresas, significa, ¿no es cierto?, que esta magnitud, ¿no es cierto?, puede ser mayor o menor que esta otra, y no hay ningún mecanismo que permita sincronizarlos o coordinarlos ex ante.
¿ok? Esas magnitudes podrían ser muy diferentes. De hecho, esta es la primera teoría de los ciclos que aparece, ¿no es cierto?, con Keynes. Cuando tenemos, ¿no es cierto?, que la gente consume menos de lo que se espera, ¿no es cierto?, entonces tenemos un ciclo, una restricción de demanda, ¿ok? Tenemos una crisis de demanda que se llama. Si las empresas, ¿no es cierto?, producen más de lo que la gente quiere comprar, ¿no es cierto?, tenemos una crisis de oferta, ¿ok? Y al revés, ¿ok? O sea, si la gente está comprando menos, ¿no es cierto?, qué sé yo, de lo que se suponía, ¿no es cierto?, en fin, vamos a tener una especie de superávit, ¿no es cierto?, por demanda, y al revés, ¿ok? Pero lo concreto, ¿no es cierto?, es que las magnitudes de estas líneas que están en rojo, ¿no es cierto?, son las que producen los ciclos de actividad económica, ¿ok? Desde el punto de vista macroeconómico, ¿ok? ¿Sí? ¿Alguien tenía algo que acotar? ¿No? ¿Está claro el esquema? Viejos perros y chanchos, pollos todos. Sí, profe, se entiende. Ya está. Bien. Este esquema, ¿no es cierto?, es, de hecho, ¿no es cierto?, el esquema sobre el cual se basa, ¿no es cierto?, todo el sistema de cuentas nacionales de los países del mundo. Las cuentas nacionales, ¿no es cierto?, lo que miden son estas magnitudes precisamente. Las magnitudes que están en rojo. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, estas magnitudes en rojo, ¿no es cierto?, miden flujo por unidad de tiempo, el consumo de la familia, ¿no es cierto?, que si yo, las familias van a comprar una vez al mes, ¿no es cierto?, que si yo, el supermercado, por si tal, ¿ok? ¿Y aquí qué pasó? Las empresas, ¿no es cierto?, pagan también los sueldos y remuneraciones una sola vez al mes, ¿no es cierto?, que si yo, después pagan impuestos, que si yo qué, ¿no es cierto?, pero esto ocurre una vez al mes. O sea, y posiblemente, ¿no es cierto?, que si yo, a lo mejor las magnitudes no tienen mucha importancia en el mes, pero sí tienen importancia en el año, ¿ok? En el año, ¿no es cierto?, que si yo, las empresas, ¿no es cierto?, pueden decir, oye, ¿sabes qué? El consumo, ¿no es cierto?, que si yo, este año disminuyó en un 10%, por si tal. Vamos a decir eso. Al año siguiente se va a ajustar, a lo mejor. O a lo mejor se va a demorar varios años en ajustarse, ¿ok? Eso no lo sabemos a priori, ¿ok? El análisis, ¿no es cierto?, de hecho, basado en estas magnitudes, ¿no es cierto?, es lo que se conoce, ¿no es cierto?, como un análisis de corto plazo, que se le da a llamar análisis de corto plazo. La razón es muy simple, ¿no es cierto?, este tipo de magnitudes no pueden demorarse mucho en ajustarse. ¿Te das cuenta? Puede ocurrir, ¿no es cierto?, que una panadería produzca mucho pan un día, 2 días, 10 días. ¿Te das cuenta? Se puede equivocar varios días, pero si lleva 10 días vendiendo menos de lo que supone, ¿el panadero va a seguir fabricando todo lo que produce? La respuesta es, tendría que ser muy tonto. O sea, algo va a hacer, ¿no es cierto?, para ajustar su producción a las ventas que está obteniendo realmente. ¿No es así? En pocas palabras, este es un análisis, ¿no es cierto?, que se supone que es de corto plazo. ¿Okay? Digo, se supone, ¿no es cierto?, porque en general este tipo de análisis suele extenderse mucho más de lo que uno quisiera, o de lo que uno cree que podría ser significativo. ¿Ok? Y de hecho, lo que les decía recién, ¿no es cierto?, aquí lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que, de hecho, ¿no es cierto?, uno mide las cuentas nacionales, ¿no es cierto?, midiendo una de estas magnitudes. Una de las dos. Esta o esta otra. ¿Estamos claritos? Ojo, este esquema, ¿no es cierto?, uno lo puede seguir complicando bastante, ¿no es cierto? Uno puede decir, oye, ¿sabes qué? Aquí hay empresas proveedoras, hay otras empresas prima, que también le venden a las empresas que venden a la familia y que si yo, ¿no es cierto?, y a su vez también reciben plata, ¿ok? Y estas a su vez contratan a las familias, ¿no es cierto?, que si yo, y les pagan pesos, ¿no es cierto?, y estas empresas y las familias también trabajan para las empresas, pero puede complicar mucho el mono, ¿ok? El mono, ¿no es cierto?, en la práctica, ¿no es cierto?, podría ser bastante más enredado, ¿no es cierto?, pero afortunadamente para nosotros, ¿no es cierto?, no es necesario trabajar con mucho más que esto. De hecho, ¿no es cierto?, la definición formal del Producto Interno Bruto, que me imagino que lo han oído hablar de él, ¿no es cierto?, a lo mejor el PIB, es ni más ni menos que la medición de una de estas corrientes. ¿Ok? Si se trata, ¿no es cierto?, de la medición del consumo, ¿no es cierto?, se llamará la medición del gasto.
se trata de la medición de los ingresos de las personas, se llamará como medición del ingreso. ¿Ok? Pero si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Ambas magnitudes debieran ser iguales. Por una cuestión contable, siempre son iguales de hecho. Pero, desde el punto de vista, pero la igualdad contable no asegura equilibrio. ¿Ok? Aquí aparece entonces, además, otro concepto que es súper importante de tenerlo en cuenta, que es el concepto de equilibrio económico. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? En esta cosa, ¿no es cierto?, hay intenciones, ¿ok? Lo que las empresas deciden producir, ¿no es cierto?, debería coincidir ahora no con el consumo, porque siempre va a coincidir, ¿no es cierto?, porque si computamos las pérdidas, que si yo quiero, ¿no es cierto?, contablemente esa cuestión va a ser siempre igual. Pero vamos a decir que hay equilibrio en una situación como esta cuando las empresas producen exactamente lo que las personas quieren comprar después. O sea, lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es que la producción, esta, Q, ¿no es cierto?, es lo mismo, ¿no es cierto?, que el consumo planificado o consumo esperado, ¿no es cierto?, por el lado de las familias. Esto es un equilibrio. Y aquí hay, ¿no es cierto?, una función de comportamiento. ¿Ok? Eso es equilibrio. Si ustedes miran las cuentas nacionales, siempre van a estar cuadraditos, ¿no es cierto?, que son los ingresos con los egresos. Obvio, ¿no es cierto?, porque no hay nada que se pierda en el aire, ¿ok? Eso se conoce como el principio de partida doble y una cuestión de contabilidad, ¿ok? Lo que importa ahora es que aparece un concepto distinto de equilibrio, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las intenciones de consumo, ¿no es cierto?, de las personas respecto a las decisiones de producción. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Sí? Primer problema, ¿Podrá atención. repetirlo, profesor, podría repetirlo entero de nuevo? Porque no entendí esa parte. La cuestión del equilibrio. Sí, Ah, lo que dije, ¿no es cierto?, es que una situación de equilibrio, ¿no es cierto?, en este esquema, significa, ¿no es cierto?, que la decisión que toman las empresas de producción equivale a lo que las personas finalmente deciden hacer. El problema es que la decisión de producción se toma antes, ¿no es cierto?, de la decisión de consumo. ¿Te das cuenta? Entonces el equilibrio, ¿no es cierto?, es cuando la producción es lo mismo que la gente espera consumir. Que la gente espera consumir. O lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, lo que consumirá, ¿no es cierto?, en base a su función de producción. ¿Cómo planificas tu consumo? ¿Cómo planificas tus gastos? Ese es tu problema. ¿Te das cuenta? Lo que tiene que hacer la empresa, ¿no es cierto?, es achuntarle justo. ¿Cachai? O sea, cuando a ustedes se les echó a perder el celular o se aburrieron porque estaba muy viejo, cualquiera de esas cosas, si te van a comprar otro celular, ¿no es cierto?, tiene que haber un celular en el mercado, ¿no es cierto?, para que ustedes lo puedan comprar. Eso es lo que tiene que hacer la empresa. ¿Se dan cuenta? Cuando ustedes, ¿no es cierto?, deciden cambiar el celular, parten para el centro y compran otro celular, ¿no es cierto?, sin ningún problema, ¿no es cierto?, y compran el que quieren, el modelo que quieren, el color que quieren, ¿no es cierto?, significa que tenemos equilibrio. O sea, la decisión de producción corresponde exactamente a la función de comportamiento de los consumidores. ¿Estamos claros? sí, profe, me quedó claro. Sí, profe. Bien. Antes de mostrar un esquemita general, ¿no es cierto?, de cómo son las cuentas nacionales, ¿no es cierto?, en la práctica, veamos algunos detallitos aquí que pueden ser importantes, ¿ok? Aquí, ¿no es cierto?, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es medir corrientes temporales de consumo, de gasto, de todo lo que sea, ¿ok? Aquí no estoy diciendo nada respecto de cómo estén las familias, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, el equilibrio lo caracterizo por los ingresos. No estoy diciendo que la gente esté ganando mucha plata o poca plata. ¿Cuándo gana poca plata una persona? ¿Alguna idea? Cuando sus gastos son más que la plata que recibe. Yo tengo un amigo que es más reventado, el weón, ese weón gana poca plata, porque se lo revienta todo el fin de semana. ¿Gana poca plata? No,
Él siempre alega que no tiene plata, que no tiene ni uno. Pero todos los fines de semana lo veis, pero te encargo. ¿Qué tal? ¿Cuándo gana poca plata una persona? Dependiendo del ¿Cuándo? trabajo que tiene, yo pienso. Yo creo El que cargo, el trabajo que tenga. Hay alguien que está hablando, estaba diciendo algo por detrás, una niña. Yo creo que es como cuando uno no sabe administrar la plata, siempre se le va a hacer poca, Se le va a que hacer va poca. más allá del cargo. Yo creo que va más allá de un cargo, de lo como que tanto gane. Ya. No sé, por ejemplo, mi mamá y mi papá Mm, ganan exactamente lo mismo, pero ya. mi mamá nunca tiene plata. ¿Y tu papá siempre siempre le sobra? Siempre tiene. Mami, salió una guaguita por ahí. ¿Quién dijo mami por ahí? A ver, puede ser, ¿eh? Pero siguiendo esa lógica, ¿no es cierto? En Chile, ¿no es cierto? Que si los sectores populares, ¿no es cierto? Serían riquísimos y los sectores empresariales, que si yo, profesionales, serían muy pobres. ¿Ustedes sabían eso? ¿A todo esto? En Chile los que ahorran No, son los profe. pobres. En Chile los que ahorran son los pobres. Los que están endeudados hasta las orejas, ¿no es cierto? Son la gente que tiene plata y la gente que tiene acceso al crédito. Fíjate tú. Esa lógica, ¿no es cierto? Te diría, mira, un médico es pobre, ¿no es cierto? Y un obrero de la Contru es rico. ¿Estará bien eso, no? Mm, yo creo que más depende de lo que pienso que más depende de lo que debe ganar uno es cuánto produce, cuánto puede producir a un sector empresarial. Eso se ve, pienso que se ve en los cargos. Por ejemplo, el que tenga mayor cargo, técnicamente tiene que saber producir más para la empresa. Mientras ¿No es que esté cierto? menor cargo, tiene que producir menos. O sea, si ustedes saliendo de la universidad, ¿no es cierto? Con su título de ingeniero ambiental y qué sé yo qué, ¿no es cierto? O lo que sea, y ustedes están ganando 400 lucas, les están pagando poco. ¿No es cierto? Porque tienen un título, saben hacer cosas, ¿no es cierto? Son personas productivas. Por lo tanto, cuando ustedes, ¿no es cierto?, les pagan poco, ¿no es cierto?, está en relación a su productividad, a la inversión en capital humano, qué sé yo, al capital físico, ¿no es cierto? Si alguien tiene, qué sé yo, no sé, 2 o 3 propiedades, ¿no es cierto?, y resulta que está recibiendo 200 lucas por el arriendo de 3 propiedades, por ejemplo, está ganando poco. ¿No es así? Si alguien tiene un restaurante, por ejemplo, que si yo, bien ubicado en el centro, que si yo, ¿no es cierto?, y está ganando 100 lucas mensuales, está ganando poco. ¿No es así? Es verdad. Fíjate, ¿no es cierto?, que lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es que las personas ganan poco o mucho, ¿no es cierto?, en función de su stock de capital en la práctica. Un médico que gana 1.000.000 de pesos, ¿no es cierto?, es un tipo que le están pagando muy poco. ¿Te das cuenta? Fíjate que lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es que en realidad la gente gana poco o mucho, ¿no es cierto?, en función de su productividad. ¿Ok? ¿Y dónde está la productividad en este esquema? ¿Dónde está, por ejemplo, qué sé yo, la cantidad de casas que tengan las personas? ¿O la profesión que tengan? No está. No está. Desde el punto de vista macroeconómico, eso importa muy poco, de hecho. De hecho, no se mide, fíjate tú. En las cuentas macroeconómicas, ¿no es cierto?, no se miden cosas como esas. Vamos a ver un poquito más de detalles sobre cómo funcionan las cuentas nacionales, ¿no es cierto? Vamos a explicar grosso modo cuáles son las cuentas, ¿no es cierto? Hasta ahí no vamos a llegar a esta parte introductoria. Pero fíjate tú, ¿no es cierto?, que detrás de este flujo circular, ¿no es cierto?, no está
lo que explica el flujo circular al final. ¿Te das cuenta? Al final, ¿no es cierto?, cuánto producen las personas, ¿no es cierto?, no está reflejado aquí. El equilibrio macroeconómico en este esquema, ¿no es cierto?, es simplemente si es que la corriente de consumo es la misma que la corriente de ingresos, nada más. Pero no nos dice si esa corriente de consumo, ingreso, ¿no es cierto?, es la que corresponde o no. ¿Estamos claros? Si hay una fluctuación económica, ¿no es cierto?, ¿cómo sabemos si esa fluctuación está bien o está mal? No sabemos cómo. ¿Te das cuenta? Todo lo que está detrás, lo que explica, ¿no es cierto?, este comportamiento circular de la economía, ¿no es cierto?, no está explicado en el sistema de cuentas nacionales, de hecho. ¿Ok? Eso es muy importante, ¿no es cierto?, en varios sentidos. ¿Ok? Uno de los sentidos importantes que tiene esto, o sea, a ver, por ejemplo, que si ustedes se dan cuenta, en las cuentas nacionales no está ni siquiera el desempleo. Es un sistema de cuentas. Nada más. El desempleo se calcula aparte, ¿no es cierto?, lo calcula el INE, lo calcula como una rareza estadística, ¿no es cierto?, mire, fíjese que el desempleo fue tanto, qué sé yo qué. Va por otro lado. ¿Ok? Fíjate que cuando yo decía, mira, las empresas van a tener que bajar la producción y por tanto van a tener que contratar menos factores, significa que, por ejemplo, podrían despedir trabajadores. Si se mantiene la corriente de consumos igual a la corriente de ingresos, no hay desequilibrio. O sea, podemos tener equilibrio con desempleo, por ejemplo. Bien, esto es súper importante, ¿no es cierto?, para ustedes, ¿no es cierto?, porque una de las cosas que no está contabilizada, ¿no es cierto?, y que explicaría gran parte, ¿no es cierto?, de estos flujos circulares, ¿no es cierto?, tiene que ver con la disponibilidad de recursos naturales. De hecho, no existen cuentas de stock, es decir, de disponibilidad de recursos naturales. No existen. Ejemplo, nosotros llevamos, no sé, 100 años extrayendo cobre. Ese cobre, ¿no es cierto?, se va para no volver. Fíjate, ¿no es cierto?, que desde el punto de vista de las cuentas nacionales, lo mostramos recién hace poco rato atrás, ¿no es cierto?, dijimos, mira, nosotros exportamos cosas, ¿ok? ¿Qué cosas exportamos? Bueno, cobre, por ejemplo, ¿ok? Minerales. Y el valor de las ventas, ¿no es cierto?, es parte del flujo circular de un periodo cualquiera. Si nosotros exportamos mucho cobre, ¿no es cierto?, el flujo circular va a ser más grande. Si exportamos poco cobre, el flujo circular va a ser más chico. Punto. Oye, ¿y cuánto tiempo vamos a poder seguir vendiendo cobre? ¿Alguien sabe? Hasta que se nos Creo acabe que 50 años más. el cobre. Alguien habló de 50 años más por ahí. No sé, me confundo entre el petróleo y el cobre. Ese parece el petróleo, dicen. Dicen, Pero dicen cada tontería que llega al miedo. O sea, puede ser 50, 100 años más. O sea, nadie lo sabe. Nadie sabe cuánto cobre tiene Chile. Chile es un gran exportador de fruta, de celulosa, ¿no es cierto?, de madera y cosas de ese estilo. Y toda vez que aumenta, por ejemplo, las ventas de madera, ¿no es cierto?, y qué sé yo, de productos forestales, ¿no es cierto?, aumenta el Producto Interno Bruto del país. ¿Y qué pasa, ¿no es cierto?, si por exportar más madera nosotros terminamos por destruir por completo los bosques, si no los estamos reponiendo los bosques? ¿Qué va a pasar ahí? Tampoco está la cuenta. Nos quedamos sin stock. Nos quedamos sin bosque, po. ¿Será solamente quedarnos sin stock? Es más importante que eso. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? O sea, ustedes, de hecho, ¿no es cierto?, cuando uno exporta productos, recursos naturales renovables, ¿no es cierto?, uno diría, bueno, los bosques crecen, ¿no es cierto?, crecen solos, ¿no es cierto?, o los podéis replantar, o podéis reforestar, ¿no es cierto? Pero la pregunta que te queda ahí, bueno, es ¿cuánto tiempo podéis reforestar bosques, ¿no es cierto?, al ritmo de explotación que tenéis? O sea, supongamos que tengáis, no sé, 100 hectáreas de bosques, ¿no es cierto?, y el bosque crece un 5% al año, ¿no es cierto? Eso significa, ¿no es cierto?, que tú puedes explotar, ¿no es cierto?, el bosque de 5 hectáreas sin agotarlo. Si tú explotas más de 5 hectáreas, ¿no es cierto?, significa que la tasa de explotación va a ser más alta que la tasa de crecimiento del bosque y por tanto vas a empezar a agotar el bosque. ¿Te das cuenta?
lo vas a empezar a agotar. Si tú explotas más de 5 hectáreas al año, ¿no es cierto?, por ejemplo, y tú tienes 100 hectáreas y el bosque crece su 5%, significa, ¿no es cierto?, que si tú explotas, ¿no es cierto?, 10 hectáreas al año, ¿no es cierto?, en algún periodo de tiempo corto, ¿no es cierto?, se te va a acabar el bosque. Lo vas a haber cortado entero. Para volver a tener el bosque, ¿no es cierto?, son 15 años por lo menos. Y mientras tanto, ¿qué? ¿Se dan cuenta? Fíjate, ¿no es cierto?, que una de las cuestiones importantes, ¿no es cierto?, que tiene desde el punto de vista de ustedes, que hay otro tipo de dificultades más, ¿no es cierto?, con la cuestión de las cuentas nacionales, es que no hay una cuenta, ¿no es cierto?, de respaldo que nos diga cuánto es la riqueza que tiene el país, ¿no es cierto?, que nos permite sostener, digamos, este ritmo de consumo-gasto que tenemos reflejado en el esquema de la economía circular. Ese es un temazo, ¿ok? De hecho, Naciones Unidas, ¿no es cierto?, hace unos 40 años atrás, ¿no es cierto?, ha estado tratando de impulsar lo que se conocen como las cuentas ambientales, un poco para saber, ¿no es cierto?, cuánto es la riqueza ambiental que tienen los países. En Chilito, eso no se ha logrado hacer hace mucho tiempo, ¿ok? Ese es un tema importante, ¿ok? Hay otros más. Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que aquí yo no estoy distinguiendo el tipo de bienes que se trate. Ya. Ejemplo, ahora tenemos, qué sé yo, la epidemia del COVID, ¿ok? Y hay un montón de gente vendiendo mascarillas. La venta de mascarillas, ¿no es cierto?, es parte del flujo circular. Estamos aumentando el flujo circular. Significa que estamos mejor. Porque se venden más mascarillas. No está calificado tampoco el tipo de bienes que se trate. En algunos casos se puede tratar, ¿no es cierto?, de bienes, ¿no es cierto?, que están vendiéndose simplemente para combatir un problema. En este caso, ¿no es cierto?, que si yo las ventas de mascarillas y otras cosas más, ¿no es cierto?, están asociadas a la existencia de una epidemia. Ya, no podemos suponer, ¿no es cierto?, que eso realmente sean adiciones al producto, son más bien parches, ¿ok? Bueno, lo que me interesa que quede claro en este punto, muchachos, simplemente es eso. Cuidado, ¿no es cierto?, en economía se distingue, ¿no es cierto?, entre variables de flujo y variables de stock. En teoría, ¿no es cierto?, en la teoría económica, ¿no es cierto?, nosotros sabemos, de hecho así es, ¿no es cierto?, los flujos dependen de los stock. O sea, si tú tienes un título profesional, ¿no es cierto?, si tú tienes bienes de capital, si eres dueño de una empresa, ¿no es cierto?, tú puedes ganar una cierta cantidad de plata. ¿Te das cuenta? Si ganas menos que eso, significa que estás haciendo algo mal, ¿no es cierto? Si ganas mucho más que eso, significa que tenéis un muy buen negocio meter entre medio. Pero no puedes ganar lo que gana, qué sé yo, un médico, ¿no es cierto?, si no tienes profesión. ¿Te das cuenta? No puedes ganar lo que gana un abogado si eres profesor. ¿Suena obvio eso? Obvio, ¿no es cierto? Sin embargo, en estas cuentas, ¿no es cierto?, no existe esa magnitud de contraste. ¿Ok? De hecho, no se mide. ¿Estamos claros? Cuidado con eso, ¿sí? ¿Dudas sobre este punto? ¿Todo bien, todo tranquilo? Por mi parte, no, profe, me quedó claro. Ya está. Veamos rápidamente, ¿no es cierto?, un pequeño esquema, ¿no es cierto?, de cómo funcionan las cuentas nacionales, ¿no es cierto? No nos vamos a meter en muchos rollos acá, ¿no es cierto? Simplemente vamos a contar qué son las magnitudes y cómo opera esta cosa, ¿no es cierto? Un poco para que ustedes sepan de qué se habla cuando se habla de macroeconomía, simplemente. ¿Okay? Aquí se van a encontrar con muchos términos que probablemente los han visto en la televisión, qué sé yo, en los diarios, lo que sea, ¿no es cierto? Y aquí se va a entender qué es lo que son, ¿te das cuenta? Básicamente la primera magnitud importante, ¿no es cierto?, que uno calcula es el PIB, el Producto Interno Bruto. ¿Ok? Esto, ¿no es cierto?, es el PIB. ¿Ok? Y el PIB lo vamos a definir, ¿no es cierto?, como la suma de los productos valorados a precios de mercado en un área
geográfica, no lo pongamos así. Pongámoslo en un país. En un país, porque da lo mismo, ¿no es cierto? En algún periodo de tiempo, digamos en un año. En un año. ¿Ok? De los productos finales, aquí me falta una palabra, de los productos finales valorados a precio de mercado en un país en un año. ¿Ok? Ahí está. En un país, ¿no es cierto? Bueno, a ver, veamos por qué pasan estas cosas. Bueno, la suma de los productos finales valorados a precio de mercado. ¿Por qué finales? Bueno, fácil. Resulta, ¿no es cierto?, que supongamos que ustedes van a la panadería y compran pan. ¿Ok? El tipo de la panadería, ¿no es cierto?, para comprar pan, ¿no?, para fabricar pan, ¿no es cierto?, tuvo que comprar harina, por ejemplo. ¿Ok? Ustedes están pagando la harina que está dentro del pan. Por lo tanto, las compras de harina que le hace el panadero al molinero, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es el que le vende el pan, ¿no es cierto?, no pueden entrar en la contabilidad del producto, ¿no es cierto?, porque ya lo estamos considerando cuando les venden a ustedes el pan. O sea, piénsalo de esta manera. Supón que tú tienes una cadena de producción, y aquí tú tienes un agricultor, aquí está que tiene su tierra, ¿ok? Aquí tú tienes un molinero. ¿Cómo es un molino? Bueno, haga un molino antiguo, ¿les tinca? El molinero, y aquí tenemos el panadero. Y aquí tenemos nuestro boliche de pan. ¿Ok? Y aquí tenemos panadería. ¿Qué tal? Sí, el señor agricultor le vende trigo al molinero, ¿no es cierto?, por 100, por ejemplo. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Bueno, el molinero, ¿no es cierto?, va a moler esta cosa, le saca la cáscara, que si yo quiero convertir en polvo de harina, ¿no es cierto?, se lo va a vender al panadero. Supongamos otros 100. Y a ustedes les venden el pan, ¿no es cierto?, por ejemplo, equivalente en 300. ¿Qué pasó ahí? Sería más dinero porque cuenta con lo que hizo el molinero y el agricultor por la materia prima que Es que se aquí trajo. me metí la pata. Aquí debería haber puesto otro número. Pongamos 200 aquí. ¿Les tinca? Fíjate que todos ganaron algo. El molinero ganó 100. El agricultor, supongamos que produce de la nada, ¿no es cierto?, ganó 100, ¿no es cierto? Y el panadero, cuando vendió el pan, ganó 300. ¿Ok? Pero el trabajo, ¿no es cierto?, del agricultor, del molinero y todos los demás tipos está involucrado en la venta final. Estas ventas, la venta del molinero al panadero y del agricultor al molinero, no las puedo meter en el producto interno, ¿no es cierto?, porque está adentro del producto final. ¿Se dan cuenta? Estos son proveedores, simplemente. Ya, y eso pasa en un montón de cosas, que si ustedes se compran un auto, ¿no es cierto?, el auto viene con 5 ruedas. Las ruedas las compró en alguna parte, ¿no es cierto?, el tipo que fabrica autos, ¿no es cierto? O sea, las ventas de ruedas, ¿no es cierto?, que hace el fabricante neumático, ¿no es cierto?, a la fábrica de autos, no pueden entrar en el Producto Interno Bruto, porque se las cobran al que compra el producto final. ¿Se dan cuenta? Por eso hablamos de bienes finales. ¿Ok? Productos son bienes finales valorados a precios de mercado. ¿Ok? Porque si nosotros no incorporamos esta restricción, ¿no es cierto?, vamos a entrar en dobles contabilizaciones. Ese es el problema. La magnitud de la producción de ese flujo de bienes, ¿no es cierto?, es el que va entre la familia y las empresas, no otro. Las transacciones entre empresas, ¿no es cierto?, no se consideran para efecto del cálculo del Producto Interno Bruto. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Sí? Y profe, tengo una duda. ¿Mm? ¿Eso tiene alguna relación con la globalización? ¿Con la qué? Se puede,
globalización, Con la globalización. sí, pero ¿qué pasa con también se mide el PIB? ¿Tiene alguna relación con una empresa extranjera que venga acá? Claro que sí. De hecho, ¿no es cierto? Lo explicamos recién hace un rato atrás, ¿no es cierto? Decíamos, mira, si nosotros tenemos, hagamos un monito pequeño aquí. Decíamos, ¿no es cierto? Aquí tenemos las familias, acá tenemos las empresas, ¿no es cierto? Y dijimos que aquí podía haber un sector externo, digamos extranja. Extranja. Extranja es el país de donde vienen los extranjeros. Toma, otro muy buen chiste. Se me acaba de ocurrir. Ya, oye, el punto es, ¿no es cierto, chanchitos? Es que, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Acá nosotros exportamos bienes, cobre, fruta. Exportamos bienes e importamos bienes, celulares, autos. Pagamos en dólares, nos pagan en dólares. Fíjate que desde el punto de vista del flujo circular, ¿no es cierto? Las entradas al flujo circular equivalen a las exportaciones que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque los extranjeros le pagan a los trabajadores y a las familias chilenas. ¿Te das cuenta? Un trabajador del cobre, ¿no es cierto? No lo paga, aunque así lo parezca, no lo paga Codelco. ¿Quién paga al trabajador del cobre? Bueno, finalmente es el que compra el cobre fuera del país. ¿Te das cuenta? Ese trabajador chileno, ¿no es cierto?, se gasta su sueldo dentro del país. Compra bienes y servicios dentro del país, qué sé yo, ¿no es cierto?, manda a los cabros chicos a la escuela, ¿no es cierto?, qué sé yo, sale a comer al restaurante, ¿no es cierto?, se va a la peluquería, en fin, todas esas cosas, ¿no es cierto? Todo ese gasto, ¿no es cierto?, proviene de la plata que gastó el chino en comprar cobre. En ese sentido, las exportaciones, fíjate en esto, las exportaciones aumentan el PIB. Como contrapartida, si yo importo bienes, qué sé yo, compro, qué sé yo, una banderita chilena hecha en Taiwán. Ustedes sabían que las banderitas chilenas que se venden para el 18 acá son hechas en China, ¿no es cierto? O muchas de ellas, digamos, esas que venden para los autos, esas son hechas en China todas. Ya, supongamos que yo importé banderitas chilenas, ¿ok? Si yo importo banderitas chilenas, ¿no es cierto? Lo que estoy haciendo es pagarle a un trabajador chino para que fabrique banderitas chilenas. Por lo tanto, importaciones, las importaciones disminuyen el PIB. Vamos a ver entre medio de las cuentas externas. Me late que nos va a faltar tiempo en esta clase, ¿no es cierto? Pero podemos terminarlo eso rápidamente en la próxima clase. Vamos a ver cuentas externas, ¿no es cierto? A ver cómo se relacionan estas cosas. ¿Ok? Pero muy buena pregunta en ese sentido. O sea, son agregaciones al PIB, ¿no es cierto? El caso, ¿no es cierto?, de qué sé yo, de las exportaciones. Y son reducciones del PIB el caso de las importaciones. ¿Te das cuenta? En delante puse otro ejemplo. Dije, mira, si la persona le da por ahorrar, por ejemplo, el ahorro implica una disminución del PIB. Disminuye el PIB. ¿Por qué? Porque la gente cuando recibe su ingreso, ¿no es cierto?, y lo guarda debajo del colchón, en un banco, lo que sea, ¿no es cierto?, está destinando esa plata a una función que no es consumo. Deja la plata guardada. No se transforma en ingreso de otras personas. ¿Te das cuenta? No, supongamos si yo, no sé, me gasto 50 lucas en salir a comer, pero en vez de salir a comer, ¿no es cierto?, ahorro esa plata. Cuando salgo a comer, ¿no es cierto?, le pago a un garzón, a un cocinero, qué sé yo, a un dueño de un restaurante, qué sé yo qué, esas 50 lucas, las que a su vez se van a convertir en consumo de otras cosas. ¿Te das cuenta? Si yo ahorro esa plata, ¿no es cierto?, entonces esa plata no se convierte en ingreso de nadie, es una salida del sistema. El ahorro, ¿no es cierto?, disminuye el Producto Interno. ¿Te das cuenta? No quiero entrar en muchos detalles en este asunto, ¿no es cierto?, pero uno dice una conclusión obvia a este tema, ¿no es cierto?, es decir, oye, pero entonces significa que el ahorro es malo. ¿Es malo el ahorro? ¿Y por qué anda todo el mundo buscando que la gente ahorre más plata?
Sin ir más lejos, muchachos, o sea, hoy día está en discusión, acabo de ver en las noticias, ¿no es cierto?, que siguen, están discutiendo un tercer retiro de la AFP. ¿Cachai? La AFP, ¿no es cierto?, es una cuenta de ahorro. ¿Cachai? Y hay un montón de gente, ¿no es cierto?, que no quiere que se saque esa plata de ahí, ¿no es cierto?, porque en la práctica significa destinar parte de los ahorros a consumo. Y eso, en el largo plazo, es mala idea. ¿Ok? Hay una valoración muy alta del ahorro, pero si el ahorro es una salida del sistema, entonces ¿por qué cuidamos tanto el ahorro? Si el ahorro disminuye el PIB, ¿por qué será eso? Porque tengo entendido que el dinero se va devaluando con los años. Va a ser lo mismo un objeto que costaba antiguamente 1.000 pesos, en el futuro va a tener un valor mucho más alto. El dinero con el Ya. tiempo se devalúa. O sea, tú dirías que la gente que ahorra es tan estúpida, ¿no es cierto?, que guarda la plata, se abstiene de consumirse la plata, de gastarse la plata, ¿no es cierto?, para perderlo en inflación. ¿Tú crees eso? No, pero la gente cuando ahorra obtiene rentabilidad por eso. Las AFP te pagan una rentabilidad. De hecho, en promedio, el 70% de los recursos que están en la AFP son rentabilidad, no son ahorro. Es plata que tú ganaste por el hecho de haber ahorrado. De nuevo, muchachos, esta inconsistencia, esta cosa rara, ¿no es cierto?, que se produce cuando uno mide variables de flujo respecto al stock. El ahorro, ¿no es cierto?, en el largo plazo financia la inversión. ¿Ok? El ahorro, ¿no es cierto?, de hecho, es inversión. ¿Qué se hace con las plata de la AFP? Bueno, se le presta a empresas, ¿no es cierto?, que si yo se le presta al mismo Estado, en muchos casos, ¿no es cierto?, y esas empresas lo que hacen con esa plata que consiguen de la AFP, ¿no es cierto?, que la invierten. Compran maquinarias, edificios, qué sé yo, ¿no es cierto?, mercadería, lo que fuera, ¿no es cierto?, y con eso ganan plata. Y les convidan plata a ustedes. De nuevo, ese ahorro, ¿no es cierto?, sale del sistema circunstancialmente, ¿no es cierto?, pero aumenta el valor del país. Porque se convierte en capital, ¿no es cierto?, que si yo en bienes, digamos, por ejemplo, tú podrías usar la plata de FP, ¿no es cierto?, para darle gratuidad a la educación superior a la gente. ¿Es un gasto en realidad? Es una inversión. Eso significa, ¿no es cierto?, que esa plata, ¿no es cierto?, va a hacer que todo el mundo gane mucho más plata más adelante. ¿Te das cuenta? Pero de nuevo, reitero, esta idea, ¿no es cierto?, del flujo circular, ¿no es cierto?, no captura el cambio en la riqueza. ¿Te das cuenta? Porque no es una variable de stock, de flujo, la riqueza. La riqueza es una variable de stock. ¿Ok? Cuando ustedes vean algún curso de finanzas alguna vez, ¿no es cierto?, van a entrar en más detalle con ese asunto, ¿no es cierto? Por ahora, no sé qué decirlo, ¿no es cierto? Podríamos explicar con más detalle cosas como ese, el valor presente, el valor futuro, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero eso ya es de finanzas, ¿no es cierto? Es cuestión que no, que está un poco lejos de los intereses de ustedes, creo yo. ¿Ok? Pero concretamente pasa eso. Lo que estamos diciendo acá, ¿no es cierto?, es que las entradas y salidas, ¿no es cierto?, cuando el Estado cobra impuestos, ¿no es cierto?, está sacando plata del sistema. Ahora, los impuestos se convierten en gasto público y por lo tanto, ¿no es cierto?, la misma plata que se saca es la plata que se devuelve al sistema. ¿Te das cuenta? Obvio, ¿no es cierto? El Estado cobra impuestos y con eso le paga el sueldo a los funcionarios del gobierno, qué sé yo, a los senadores, a los diputados, qué sé yo, qué, ¿no es cierto? Y eso a su vez lo convierten en gasto interno. ¿Te das cuenta? O sea, uno podría decir que lo mismo que entra, ¿no es cierto?, al Estado es lo que gasta y por lo tanto es medio neutro, ¿no es cierto?, en algún sentido. Solo que de nuevo no tenemos cómo asegurar, ¿no es cierto?, que el gasto del gobierno sea lo mismo que lo que recauda de impuestos. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, estos 2 años, el 2020 y el 2021, el Estado ha estado gastando mucho más que lo que está recibiendo como impuestos, porque hay una pandemia. Y eso significa que la actividad económica, ¿no es cierto?, ha disminuido y por lo tanto cobra menos impuestos, ¿no es cierto?, y significa que está gastando mucho más de lo que tiene, de lo que está recibiendo. O sea, está agregando más recursos al flujo circular, ¿no es cierto?, que lo que está sacando. ¿Está más claro? ¿Sí?
Sí, profe. Fenómeno. ¿En qué estábamos? Bien, a ver. Esta valoración, ¿no es cierto?, a precios finales, ¿no es cierto? Bueno, por supuesto hay problemas en algunos casos, qué sé yo, cuando, no sé, cuando se trata de bienes públicos, por decirte algo, ¿no es cierto?, qué sé yo, hay muchos bienes que se venden, que se entregan en el mercado sin un precio. Por ejemplo, si ustedes son, no sé, FONASA, por decirte algo, y van a un hospital, ¿no es cierto?, ustedes están recibiendo un servicio, ¿no es cierto?, pero que no se lo están cobrando. ¿Ok? Y ahí hay algunas dificultades, ¿no es cierto?, para valorizar el Producto Interno Bruto. ¿Ok? No son dificultades imposibles de resolver. De hecho, observen, ¿no es cierto?, que en este mismo esquema, ¿no es cierto?, a ver, miremos este monito de nuevo. En este monito, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, miren lo que pasa acá, en este monito que está acá. ¿Cuánto sería el PIB desde el punto de vista de la definición que tenemos arriba? Bueno, fácil, ¿no es cierto? Sería 300, Sería esto que está acá, profesor. ¿cierto? Las ventas finales de bienes, ¿no es cierto?, en un periodo cualquiera, ¿no es cierto? Entonces, son los 300. Mira un truco. ¿Qué pasa, ¿no es cierto?, si yo computo, ¿no es cierto?, lo que ganó cada uno? ¿Cuánto ganó el agricultor? 100, Digamos, el sueldo del agricultor, ¿no es cierto?, va a ser 100. El sueldo del molinero, ¿cuánto es? ¿Cuánto ganó el molinero? 200. No, él vendió en 200, pero pagó 100 por la harina, por el trigo. O sea, él ganó 100. A su vez, ¿cuánto ganó el panadero? 100. Ganó otros 100, ¿no es cierto?, porque compró por 200 y vendió en 300, ¿no es cierto?, por lo tanto, él ganó 100. Sumo. Oh, eso es casualidad. No, no es casualidad. Esto que está acá, ¿no es cierto? Este método de cálculo del Producto Interno Bruto es un método alternativo, que de hecho es una identidad contable también. Pero esto, ¿no es cierto?, es la cuenta por valor agregado. Yo puedo medir el PIB de esta manera, ¿no es cierto?, pero también podría medirlo por la suma de las ganancias de las personas que intervienen en el proceso productivo, como valor agregado. Por lo tanto, por ejemplo, la producción de un hospital, como no se vende, yo puedo calcularla simplemente como la suma de los sueldos de las personas que trabajan ahí. Así de corto. ¿Te das cuenta? Claro, faltan las ganancias, dirá uno. Bueno, pero el Estado no tiene fines de lucro y por lo tanto la ganancia es ninguna, ¿no es cierto? Va a vender siempre, o va a entregar bienes y servicios, ¿no es cierto?, siempre al precio de costo. No tiene sentido pensar en un problema como ese. ¿Está claro eso? Sí, profe. Hay otros métodos de cálculo del PIB también, o sea, uno podría decir, mire, a coste factores. ¿Cuántos fueron los factores productivos? Bueno, este tipo gastó 200 en este que está acá y este otro gastó 100 en el que está acá. Salen los mismos 300. Ese es otro método de cálculo. ¿Ok? Pero no vamos a entrar en esos detalles por ahora, ¿no es cierto? Lo que me interesa, ¿no es cierto?, simplemente es que se entienda clarito de qué estamos hablando. Una tercera variable, ¿no es cierto?, te dice, mira, esto está valorado a precios de mercado. ¿Por qué eso? Bueno, aquí hay una especie de supuesto, ¿no es cierto? Hay un supuesto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la eficiencia del funcionamiento del mercado. ¿Cuánto vale un producto? Cuidado con esta historia, muchachos. Aquí siempre pregunto la misma lecera, ¿no es cierto? Pero no me acuerdo si alguien me dijo si había algún comunista aquí. ¿Hay algún comunista aquí? ¿Marxista o algo? ¿No? Esto de la valoración a precios de mercado, ¿no es cierto?, es una cuestión casi de fundamentos económicos, casi de fundamentos. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque ocurre, ¿no es cierto?, que hay una gran discusión, ¿no es cierto?, o por lo menos los marxistas, ¿no es cierto?, plantean una discusión, ¿no es cierto?, que es bien importante, que es la teoría del valor. ¿Ok? ¿Cuánto vale un bien? ¿Cuánto vale un bien? Bueno, los que son marxistas, ¿no es cierto?, sabrán, ¿no es cierto?, habrán oído hablar, ¿no es cierto?, de la teoría del valor trabajo. ¿Ok? Desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la teoría marxista, ¿no es cierto?, los bienes valen lo que
lo que cuesta el trabajo socialmente útil incorporado al bien. Dije algo muy extraño, ¿no es cierto? Bueno, este encendedor que está aquí, ¿cuánto vale? Desde el punto de vista de la teoría marxista, vale la cantidad de horas hombre multiplicado por su salario que permitió producir el encendedor. Ustedes dirán, pero es que un encendedor como ese se fabrica enteros a máquina. Sí, pero fabricar las máquinas también requirió trabajo de personas. Fíjate que al final, toda la producción en una economía, ¿no es cierto?, es finalmente producto del trabajo de las personas. ¿Se dan cuenta? Todo lo que se vende en una economía es finalmente producto del trabajo de las personas. Esta cuestión es de plástico. Uno dirá, bueno, ¿el plástico de dónde sale? Bueno, se produce a partir del petróleo, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Aquí se produce un material, ¿cómo se llama eso? Bueno, una cochinada de esa, ¿no es cierto? Un plástico, ¿no es cierto? Que se vende en láminas, que sé yo qué, ¿no es cierto? Que lo termofunden, que sé yo, lo soplan, lo hacen algo, ¿no es cierto? Y fabrican esta cosita. Para eso se necesitaron máquinas, qué sé yo, ¿no es cierto? Se incorporaron 2 o 3 piezas, hay unas pocas piezas metálicas también, ¿no es cierto? Que vienen de otras partes, ¿no es cierto? Finalmente alguien arma un encendedor, le carga con gas, ¿no es cierto? Qué sé yo qué, y lo sale a vender. ¿Ok? En todo ese proceso productivo, ¿no es cierto? Hay trabajo de personas. Por muy a máquina que se produzca esto, ¿no es cierto? Finalmente, ¿no es cierto? Las máquinas son también producidas por las personas. ¿Se dan cuenta? Carlos Marx dice, ¿no es cierto?, entonces que el valor de los bienes en el mercado es simplemente el valor del trabajo incorporado a ellos. Una cosa que no requiere trabajo socialmente productivo, ¿no es cierto?, no tiene valor. ¿Qué tal? ¿Cuánto vale para ustedes ir a bañarse a la playa? Nada, ¿no es cierto? No hay trabajo socialmente útil, ¿no es cierto?, en eso. El mar está ahí, punto. ¿Cuánto vale? Nada. ¿Cuánto vale pegarse un baño de sol, qué sé yo, salir ahí a tostarse al sol? En Arica nada. Está ahí simplemente, no hay trabajo involucrado en eso y por tanto vale cero. Esa es la teoría del valor trabajo marxista. ¿Ok? El problema que tiene eso, ¿no es cierto?, es que en realidad, cuando yo introduje la frase socialmente útil, ahí empezamos con el problema. ¿Ok? ¿Qué es aquello que es socialmente útil? ¿Quién le asigna valor social a las cosas? Ahí empezamos con el problema. Yo creo que el valor de un producto se define por los materiales que tenga, por la escasez o la apreciación de los materiales. ¿Sí? Por ejemplo, si se hace con materiales de mejor calidad, si es que son más escasos, si es de mejor calidad va a ser más caro. Pero si son productos o lo que está hecho de materiales muy fácil conseguir, sin casi ningún procedimiento para hacer, si tiende a ser más barato. Ya entendí. Entonces, yo te comparo este encendedor con este otro encendedor. ¿Eso? Sí. Este encendedor que está acá vale más. Este es metálico, es un cipo. ¿No es cierto? Fíjate cómo está hecho. Está más mononito él, mira. Desde el punto de vista marxista, ¿no es cierto? Alguien te diría, ¿cómo tan paparnata? Simplemente lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que este encendedor que está acá, que es metálico, ¿no es cierto?, cuesta más horas hombre producirlo nomás. ¿Te das cuenta? Si este encendedor fuera de diamante, por ejemplo, ¿no es cierto?, valdría mucho más caro, ¿no es cierto? Sí. Sí, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque el diamante es más escaso. No, desde el punto de vista marxista te dirían no. Lo que pasa, ¿no es cierto?, es que en realidad encontrar diamantes, procesarlos, limpiarlos, trabajarlos, y que si yo quiero, ¿no es cierto?, requiere muchas más horas hombre.
no sé, si fuera de oro, digamos, una cosa de ese estilo. No sé, pues, el oro, ¿no es cierto? Que si yo, las minas de oro trabajan con concentraciones de 3 gramos por tonelada. Tú tienes que mover una tonelada de tierra para sacar 3 gramos de oro. Eso es muchísimo trabajo. Por eso es que es tan caro el oro, diría un marxista. Cuidado, la cuestión del valor, ¿no es cierto? Es una discusión, ¿no es cierto?, que ustedes se la van a encontrar hasta el día de hoy. Uno diría, bueno, pero Carlos Marx escribió en el siglo XIX, ¿por qué me está comentando esto? Porque todavía hay gente que cree, ¿no es cierto?, que efectivamente la cosa es así. Y no han tomado en cuenta, ¿no es cierto?, que en realidad, ¿no es cierto?, ahí tenemos otro problemita entre medio, ¿ok? La asignación del valor, ¿no es cierto?, no es independiente, ¿no es cierto?, de quien compre las cosas. A ver, se lo planteo de la siguiente manera. De nuevo, los dos encendedores. ¿Cuál prefieren ustedes? El metálico de la izquierda, ¿Tú fumáis? de vez en cuando. Bueno, a ver, prefiere el de Recreativamente, fierro. ¿Por pero qué lo hago. prefiere el de fierro? Porque se ve de mejor calidad, se ve de mejor material y me gusta cómo está hecho. Yo prefiero el otro, profe, más práctico. Es más objetivo. El otro es más práctico, dice él. Es más práctico, más livianito, que si yo, que si se te pierde no pasa nada, que si yo, no sé, esto vale nada. El precio de esta cuestión es nada. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que de hecho, un encendedor como este vale como 15 lucas. Este valdrá 500 pesos, 2.50. por ahí. De hecho, este me lo regalaron, venía con no sé qué otra serie que compré, ¿no es cierto?, venían de regalo unos encendedores como este. ¿Por qué hay gente dispuesta a pagar 15 lucas por un encendedor y otra gente que solamente paga 500 pesos? ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Yo creo que el material y la calidad, profe. Los dos hacen un fueguito y nada más. Yo creo que la apariencia. La apariencia. Bueno, a ver, puede ser cualquier cosa. O sea, lo que pasa es que yo soy viejo, ¿no es cierto? Que si yo, yo era rockero en mis tiempos, ¿no es cierto? Y que si yo siempre me acuerdo de una canción del Jimi Hendrix que hablaba del cipo y qué sé yo qué. Y ustedes, Jimi Hendrix, no les dice nada, ¿cachai? Y el cipo tampoco. O sea, ni siquiera es por apariencia en mi caso. Es pura nostalgia. Hay otros mañosos, ¿no es cierto?, que te dicen, no, ahí lo que pasa es que el encendedor de gas te seca el tabaco. No les gusta el sabor del gas en el cigarro. Tu compañera acaba de decir, ¿no es cierto?, que es la apariencia. ¿Cómo valoramos eso? Sería por el diseño. Cuidado con esto, este es un tema que vamos a ver de nuevo en la teoría del consumidor. El precio de mercado, ¿no es cierto?, es lo que le da sentido a las cosas. Mira, para ilustrar un poco este punto, ¿no es cierto?, te planteo la siguiente inquietud. ¿Cuánto vale un brillante? Un brillante, digamos, no sé, a ver, para ponerlo en términos no muy técnicos, del porte de la punta de este lápiz. ¿Cuánto vale un brillante de ese porte? ¿Brillante se refiere a qué? Un diamante. Una joya. Un diamante. El diamante pelado. De este porte. Del tamaño de la punta del lápiz. Aunque sea poco, igual es caro. Un diamante de ese porte, ¿no es cierto?, del tamaño de la punta del lápiz, ¿no es cierto?, es un diamante enorme. Ese diamante te puede costar 1.000.000 de pesos. ¿Cuánto vale una gota de agua de ese mismo tamaño? En algunos Casi lados nada, más. profe. Casi nada. 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 ¿Significa eso que el agua vale menos que los diamantes?
¿Para qué sirven los diamantes, muchachos? Para lucirlo. Para nada más. Para adornar vieja fea, nada más. Y la dureza, profesora, uno lo usan por la dureza. Es un Ah, pero material muy eso resistente. depende del objetivo para el cual quiera el diamante. ¿Para qué lo quiere, Sí. profe? Tiene razón el Rodrigo. El Rodrigo apuntó que también efectivamente hay ciertas brocas, ¿no es cierto?, que se usan en odontología, por ejemplo, que tienen diamantes, pero son diamantes industriales y eso valen nada. Los que valen mucha plata son los diamantes de joyería. Y los diamantes de joyería sirven para adornar vieja fea. Y valen más que el agua, fíjate tú. ¿Qué tal? ¿Y por qué nos preocupamos entonces de la escasez de agua y no nos preocupamos de la escasez de diamantes? Por lo mismo. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque el diamante se ocupa para adornar y el agua es un recurso vital. Y la weá que me dijiste. No, po. Porque de nuevo estás confundiendo precio con valor. Mira, te lo planteo de esta manera. Piensa tú, ¿no es cierto? De hecho, yo hice una comparación súper engañosa, que me extraña que ustedes, siendo alumnos universitarios, hayan caído un rondito en eso. Yo comparé un diamante de este porte, ¿no es cierto?, con una gota de agua de este porte, ¿y eso qué es? ¿Un volumen? Ya, pues, a ver, multiplica el precio del agua, ¿no es cierto?, por la cantidad de agua que hay en el mundo. Lo que te estoy diciendo, ¿no es cierto?, es que hagas esta operación. Precio del agua por la cantidad de agua que hay en el mundo. Y ahora multiplica el precio de los diamantes por la cantidad de diamantes que hay en el mundo. ¿Cuál crees tú que Valen lo vale mismo. más? Lo mismo dices tú, ¿quién dijo algo? Es que haciendo esa multiplicación valdrían lo mismo. No vale lo mismo. El agua vale infinitamente más que los diamantes. Piensa que el 75% de la superficie del planeta es agua. Y eso tiene precio. El precio no Es es mucho cero. más. Mientras que diamantes tú vas a encontrar en algunos lados de África, ¿cachai? En algunas minas en Siberia, ¿no es cierto?, en Rusia, en Australia otro poco. Ponle el precio que queráis. La cantidad de diamantes, ¿no es cierto?, es inconmensurablemente mayor que menor que la cantidad de agua que hay. Si lo multiplicáis por el precio del agua, ¿no es cierto?, y la cantidad de agua, te vas a encontrar, ¿no es cierto?, con que efectivamente el valor del agua es muchísimo mayor que el valor de los diamantes. Pero no es más fácil conseguir el agua que los diamantes. Por eso, es más fácil conseguirla, de hecho. Pero te reitero, multiplica el precio, porque esto es el valor. Esto es valor. El valor de un bien, ¿no es cierto?, es el precio por la cantidad. ¿Te das cuenta? La confusión de ustedes, ¿no es cierto?, es decir, mira, esta cosa que está acá, ¿no es cierto?, tiene un precio de algo. Y un volumen igual de agua, ¿no es cierto?, tiene un precio más bajo. Pero eso no es el valor. Fíjate, ¿no es cierto?, entonces, que el valor de cualquier cosa, ¿no es cierto?, depende también del precio, de la cantidad que haya, de la producción, de la escasez, llámalo como quieras, ¿no es cierto?, de lo escaso que sea o no, ¿no es cierto?, multiplicado por el precio. El precio, ¿no es cierto?, es entonces, ¿no es cierto?, el parámetro que te define, el múltiplo que te define, ¿no es cierto?, el valor que le asignan las personas al bien. El precio es inseparable del valor, chanchitos. Y el precio, ¿no es cierto?, se forma en los mercados, no porque lo decida un burócrata. ¿Se dan cuenta? ¿Quién le pone el precio al agua? Por los consumidores. ¿Se dan cuenta? La cantidad de agua, ¿no es cierto?, es un recurso natural, ¿no es cierto?, que está ahí desde hace miles de millones de años, ¿no es cierto? El agua es un mal ejemplo, digamos, porque el agua que hay hoy día en el mundo, ¿no es cierto?, es la misma que había hace 100 millones de años atrás. ¿Okay? El agua es un material muy extraño, ¿no es cierto?, que no se pierde nunca, ¿no es cierto?, que permanece constante durante muchísimo tiempo, se va transformando de forma, ¿no es cierto?, pero es la misma cantidad de agua. O sea, ustedes pueden, si se toman un agua mineral, es perfectamente posible que se estén tomando la misma agua que se tomó un dinosaurio hace 60 millones de años.
¿Okay? Pero con los diamantes pasa algo parecido, ¿no es cierto? Los diamantes se forman en la naturaleza durante muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Con presiones y qué sé yo qué, ¿no es cierto? Con condiciones muy especiales. Pero lo concreto, ¿no es cierto?, es que estamos hablando de que hay una cantidad de agua y una cantidad de diamantes. Si tú le pones precio, ¿no es cierto?, a esas cosas, si calculas el valor de esas dos cosas, te vas a encontrar con esa sorpresa. Uno de los recursos más valiosos que hay en el planeta es el agua. Eso está calculado, de hecho. Precio por cantidad. Eso es valor. Hay un adagio en economía. En economía, ¿no es cierto?, hay una definición para cínico. El cínico es la persona que conoce el precio de todo, pero el valor de nada. Es lo mismo que estamos diciendo acá. Entonces, ¿por qué he valorado precios de mercado? Simplemente porque esa es la base del valor. Efectivamente, tú podrías hacer variar el PIB computando otros precios. ¿Pero qué otros precios? ¿Se dan cuenta? Vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? O sea, si ustedes quieren, ¿no es cierto? Esto estamos en la base, ¿no es cierto?, de la economía política, ¿no es cierto?, esta discusión. ¿Ok? Reitero, esto ya ni siquiera es un tema muy económico, es un tema más bien, como les digo, de economía política. Pero es un tema del que si quieren conversar, ¿no es cierto?, alguna vez, o que veamos en clase, ¿no es cierto?, también lo podemos ver. Se nos pasó el hora. Ya, tranquilos. Breve, conciso. Esta definición de PIB, ¿no es cierto?, es aplicable a un área geográfica. Vamos a ver, ¿no es cierto?, que el PIB se puede transformar a su vez, ¿no es cierto?, en otro tipo de cuentas. La definición primaria es un área geográfica, lo que se hace dentro del país. Ojo, adentro del país hay un montón de trabajadores extranjeros, no solamente inmigrantes ilegales, ¿no es cierto?, pero también hay empresas extranjeras. Que si yo tengo cuenta en el Banco Santander. Santander es un banco español. ¿Ok? Que si un compadre, amigo mío, tiene cuenta en el banco Scotiabank, ¿no es cierto?, que no es un banco chileno, es un banco canadiense. ¿Ok? Son empresas extranjeras que operan en Chile. ¿Ok? Del mismo modo, hay empresas chilenas que operan en el extranjero. ¿Ok? Codelco tiene oficinas en, en Nueva York, en un montón de otras partes del mundo. ¿Ok? Los supermercados Jumbo están en Argentina, están en Perú, ¿no es cierto?, están en un montón de otras partes más. En fin. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que no estamos diciendo, ¿no es cierto?, que el PIB sea la medida del valor, ¿no es cierto?, de la producción, ¿no es cierto?, de los chilenos. Estamos diciendo que el PIB es un área geográfica. Es lo que se hace en Chile. Dentro de los límites geográficos chilenos. ¿Ok? Vamos a ver más adelante esa diferenciación. Y después en un periodo de tiempo, por lo que hemos estado explicando recién. Porque estamos midiendo un flujo. ¿Ok? En un año, ¿no es cierto?, en este caso, lo que estamos midiendo, ¿no es cierto?, entonces, es la cantidad de cosas que la gente compra durante un año. Que es lo mismo que la cantidad de cosas que las empresas venden durante un año. Es una variable de flujo, es una cantidad de plata por una unidad de tiempo, un año. ¿Ok? Es la medición del PIB. Bien, la próxima clase vamos a explicar vamos a terminar la próxima clase, entonces vamos a explicar brevemente, ¿no es cierto?, las cuentas nacionales. Este tema, ¿no es cierto?, es un tema importante, ¿no es cierto?, pero estamos describiendo simplemente la macroeconomía, con sus peligros, con sus limitaciones, porque entiendo que para ustedes podría ser útil en algún minuto. ¿Ok? Igual dejamos un par de minutos para consultas, dudas, inquietudes, alcanzas. ¿Alguna pregunta, chanchitos? No, profe, todo claro. Menos lo que está en la pizarra, pues eso no está para nada claro, pero todo lo que dijo está claro. No está claro lo que puse en la pizarra. ¿Cómo es la weá? Pues sí está súper claro todo lo que está en la pizarra. No, pero es que va claro conforme lo escribe, pues después cuando pasa el tiempo ya es solo unos garabatos nomás. No es que la pizarra un poquito enredada. Ya, bueno, ya. Vamos a tratar de ser más ordenados para la hora. Ya, chanchitos, entonces, nos vemos la próxima clase, ¿no es cierto? Que les vaya muy bien. Terminaron muy pocos alumnos. Quedaron 4 solamente al final de la clase, pero bueno, así es la vida. Ya, viejos perros, portarse bien. Nos vemos en la próxima clase. Chao, profe. Chao, Que esté chao. bien. Ya, profe. No, profe.